Bien, comenzamos grabación. Oficialmente, buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar de Geo para este día 13 de febrero del 2025. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con el área de admisión. Si bien la idea no es hacer una capacitación del ingreso como tal con todos los campos, porque en teoría pues todo el mundo ya maneja el ingreso. Lo que sí es muy importante es puntualizar o definir el por qué está la información y cómo influye o cómo nos afecta esta información dentro del sistema, ¿no? Y si nosotros entendemos desde el área de admisión la importancia de la seguridad y calidad de esos datos, seguramente le daremos o haremos un esfuerzo mayor de cuidar que la información esté bien registrada o bien llenada. Y sobre todo nuestras áreas de direcciones o de calidad o de indicadores, pues que se den cuenta que muchos de los indicadores que necesitamos para ver la evolución de nuestro hospital o la mejora del hospital o estar midiendo diferentes cosas, pues dependen sobre todo de los datos que están en el ingreso de pacientes, ¿no? Por ello la importancia de ello. Y como muchas otras veces hemos agregado muchas funciones a las pantallas, las publicamos, pero luego quedan en un chat de soporte y de repente alguien no tuvo chance ni de voltear a verlo, ni lo lee, ni nada. Entonces, pues pasan desapercibidas, ¿no? Y bueno, pues la idea es hoy precisamente explicarles y decirles cuál es la razón, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestra capacitación. Y comparto la pantalla. Ya está compartida la pantalla y como en todas las demás sesiones, en su momento, terminando cada tema, daré un espacio para hacer preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como nosotros conocemos en nuestra versión de Geo, nosotros originalmente teníamos solamente un apartado para ingresar pacientes, la opción en hospitalización de ingreso de pacientes. Pero con el manejo del tiempo nos dimos cuenta que al tener el hospital diferente tipo de pacientes y diferente requerimiento por normativa de la cantidad de datos que nos necesitan proporcionar, pues tratamos de hacer unas pantallas que fueran especializadas y que no perdiéramos tanto tiempo en tener que capturar información y que el sistema pudiera ya preregistrar esos datos de manera automática, ¿no? O omitir los datos de manera automática. Bien, por eso es que existen, desde hace ya bastantes años, la posibilidad de manejar cuatro tipos de ingresos dentro de Geo. La primera de ellas es la opción principal, que es la de ingreso de pacientes. En nuestro menú de hospitalización tenemos la opción de ingreso de pacientes. ¿De acuerdo? Bien, esta versión de ingreso de pacientes es la versión para ingresar a todos nuestros pacientes que van a llegar a hospitalizarse. Sin lugar a dudas, si yo tengo un paciente que va a hospitalizarse, ya sea porque se va a operar o le vamos a hacer un tratamiento médico, o está ante cualquier situación, bueno, tenemos que tomar la opción de ingreso de pacientes, que es la pantalla más completa, que es la pantalla, además, donde cualquier cambio o modificación es donde se tiene que hacer en esta pantalla. Y bueno, pues es la que debemos utilizar para la mayoría de nuestros casos. Pero resulta que en el hospital también nos llegan muchos pacientes que solamente vienen a utilizar algún tipo de servicio, como pudiera ser el laboratorio o el área de imagen o algún otro tipo de servicio que le llamamos servicios externos o servicios clínicos. Por eso hicimos la opción de ingreso de servicios clínicos. Realmente esta pantalla, si se fijan, me omite muchos de los datos que están en la pantalla de ingreso de pacientes. Pongo un ejemplo. No me pregunta el tipo de hospitalización porque automáticamente se considera externo. No me pregunta si es un ingreso programado porque automáticamente al ser un externo no pinta o no cuenta esa opción. No me pregunta datos de un responsable porque al ser un ingreso externo no necesito tener a un responsable conmigo, ¿no? Y así muchas otras opciones. Entonces, yo utilizo esta pantalla, vuelvo a repetir, esta pantalla la utilizamos o su correcto uso es para los pacientes que vienen a laboratorio, imagen
y en algunos casos, o en la mayoría de casos, los pacientes que vienen a nuestras áreas de atención médica continua o urgencias, según el hospital, y aquí podemos determinar, ¿sí? Aquí llenamos sus datos y cuadramos. En los hospitales donde van a utilizar este formato para un paciente de urgencias que llegó a nuestra área de urgencias o de atención médica continua, normalmente nosotros como geo configuramos que en el lugar, es decir, en la habitación donde lo ponemos, configuramos que si seleccionamos una cama de urgencias, el ingreso se cambie, que en vez de ser del tipo de hospitalización externo, se ponga como un paciente de urgencias, para que nuestra estadística pueda mantenerse de manera adecuada. Pero lo que queremos volver a explicar es que esta pantalla está hecha para mis pacientes de imagen, de laboratorio o del área de atención médica continua o urgencias, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si tenemos pacientes o hospitales que tienen pacientes de hemodiálisis, aquí es una buena pantalla para ingresarlos, ¿sí? Son pacientes que están entrando al hospital repetitivamente, pero que no necesitan tener toda la serie de datos que imprimiría cuando yo voy a hospitalizar a un paciente. Es decir, le voy a dar una cama de hospital, una cama sensable. Espero ser muy claro con esa opción. Entonces, para eso es este segundo formato. Y algo que yo tengo que saber y que ustedes tienen que saber es que cuando yo utilizo este formato, también puedo definirle sus propios formatos de impresión a esta pantalla. La pantalla de ingreso de pacientes puede generar unos formatos a imprimir y la pantalla de ingreso de servicios clínicos puede mandarme otros formatos a imprimir. Yo lo puedo decidir y personalizar por cada hospital. ¿De acuerdo? Entraremos más a detalle en unos momentos. Una disculpa, ando un poco enfermo, entonces traigo la garganta un poco lastimada. Muy bien. En el área de hospitalización, también tenemos un apartado que se llama ingreso de urgencias. Y entonces alguien me preguntaría aquí, oye, pero me acabas de decir que las urgencias lo podemos meter en ingreso de servicios clínicos. Sí, lo que sucede es que este apartado de urgencias es exclusivamente cuando tenemos a un paciente que llega en un estado de inconsciencia, que no lo podemos identificar, que llega con un estado de gravedad tal que no podemos perder tiempo en tomarle sus datos. Me explico, en hacer todo un proceso de admisión. Y entonces lo que corresponde, según la norma, es que yo como hospital tengo que estabilizarlo, tomar a mi paciente, estabilizarlo y luego averiguo. Pero al estarlo estabilizando, yo ya voy a estar consumiendo materiales, medicamentos y algunos otros equipos, ¿no? Y necesito poderlos cargar. Por eso es que hicimos todavía una ventana mucho más reducida de ingreso de paciente de urgencias, solamente, y vuelvo a repetir, solamente cuando me llega un paciente en estado grave, inconsciente o con algún esquema, alguien diría por ahí en una escala de triage de 4 o 5, ¿no? Nivel 5, pero es decir, no puedo tomar tiempo o no tengo tiempo para andarle haciendo todo su registro, ¿no? Por ejemplo, pacientes que pueden venir sin un acompañante, que vienen de un accidente, que no tienen conciencia, que no traen una identificación. Entonces utilizamos este tipo de ventana, ingreso de urgencias. Nosotros ingresamos a nuestro paciente, nos da un folio y nos permite comenzar a cargarle a ese paciente, cargarle los consumos de materiales y medicamentos. Por ahí, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, se los agradezco muchísimo, ¿sí? Este, eh, entonces, para eso está hecha esta ventana, exclusivamente para esta opción. Nuestro paciente usual de urgencias es aquel que llega y trae un dolorcito abdominal y demás, y yo veo que no viene con estado de gravedad, bueno, pues va a pasar a mi admisión de urgencias o de atención médica continua y no tiene mayor problema de que le haga su ingreso normalito ahí en el ingreso de servicios clínicos y me pase información y a lo mejor me deje un depósito y hagamos todo su procedimiento natural. Espero haber sido claro con la diferenciación de los tipos de ingreso. Y vuelvo a repetir, todos estos hay que especificarlos o programarlos dentro de cada hospital. Por ejemplo, este ingreso de urgencias
va a tener que grabar algunos datos de default en los datos internos del ingreso. Y bueno, en algún hospital puede cambiar con respecto a otro, por eso hay que personalizarlo. Soliciten ustedes y se les personaliza. ¿De acuerdo? Y tenemos un cuarto tipo de ingreso que no va a ser tema de este webinar, que es el ingreso de consulta externa. Habrá un webinar en particular de consulta externa. Ustedes deben de saber, algunos hospitales lo utilizan. Y Geo tiene un módulo de consulta externa, es decir, un módulo para aquellos hospitales que manejan a sus doctores o a su plantilla de doctores en algunos otros pisos y llevan ahí su programación de su consulta externa, etcétera. Y nosotros queremos hacer que estos pacientes también se ingresen y se registren dentro del sistema. ¿De acuerdo? Ese ingreso de consulta externa es un ingreso por separado. Básicamente ingresan a la misma base de datos de paciente, pero este tiene una relación directa con las citas o posibles citas que se hayan establecido. Entonces se puede hacer un match entre la cita que se hizo con el médico al ingreso del paciente. ¿Va? Pero bueno, insisto, esto será tema de otro webinar como tal. Bien, lo primero que quería en este momento, el día de hoy, era decirles ¿cuál es la razón o la justificación de que haya cuatro ventanas diferentes de ingreso? Vuelvo a repetir, son ventanas que son especializadas con un fin, todas, absolutamente todas, graban sobre la misma base de datos de pacientes. Solamente son las otras tres ventanas, la de ingreso de pacientes es mi ventana completa, pero las otras tres ventanas solamente son para ingresar a mi paciente de una manera más sencilla cuando me llega, como ya lo dije, un paciente externo, laboratorio, imagen o el área de urgencias o atención médica continua, cuando me llega una urgencia real, con un paciente grave, inconsciente o algo, ¿de acuerdo? O, bueno, pues el de consulta externa. Muy bien, entonces ahora vamos a repasar nuestro ingreso de pacientes. Si hay alguna pregunta ahorita solo respecto a los tipos de ingreso, adelante, por favor, los escucho. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema de la diferencia de los tipos de ingreso. ¿Alguna preguntita por ahí? Si alguien no se ha anotado, y por favor les pido a no se anoten en el chat ahí con su nombre y el hospital del cual se comunican, ¿sí? Bien, y parece que no. Continúo con compartir la pantalla. Y entonces ahora vamos a ver, ya dentro del ingreso de pacientes, la razón sobre todo de la pantalla. Déjame decirles, como todos van a estar, todos los que están conectados ahorita, pues ya todos seguramente ya ingresan pacientes y llevan sus datos hasta el día de hoy, aparentemente sin mayor problema. Pero pocos de nosotros nos hemos preguntado para qué están algunos campos ahí. Simplemente los vemos, no los pelamos y ni nos damos cuenta, ¿no? Se fueron agregando y pues los pasamos y no pasa absolutamente nada. Ese es el tema el que quiero tocar, ¿no? El que sepan ustedes para qué es esto, que lo toquen con sus jefes de área y que lo vean si es un indicador o un dato que el día de mañana van a querer ustedes consultar o revisar. ¿Les parece bien? Entonces, número uno, ingresamos al paciente y como ustedes saben, nosotros entramos al ingreso y el sistema me dice automáticamente el año en el que estamos y el folio consecutivo del paciente que está ingresando. Y me pone la fecha y la hora del ingreso. Hasta ahí todo bien. En el 90% de los hospitales siempre se ingresan con la fecha que tiene el servidor y no tenemos mayor problema. En algunos hospitales nos solicitan que este dato pueda ser modificado. Escuchen muy bien lo que estoy comentando. Nos piden que este dato pueda ser modificado, sobre todo los hospitales que trabajan con seguros, porque como el seguro para pagar de manera directa, el paciente necesita estar al menos 24 horas, pues resulta que a veces nuestro paciente no cumple las 24 horas y entonces nos solicitan poder manipular o modificar la fecha para que pueda hacer un pago directo por parte del seguro. ¿Sí? Entonces, los hospitales que tienen este apartado que permitimos modificar la fecha,
requerimos obligatoriamente que la jefatura del área de admisión esté revisando día con día que nuestro usuario no haya modificado esa fecha y haya puesto la fecha de nacimiento. En más de alguna ocasión, en nuestros hospitales, resulta que en vez de ponerle el 13 de febrero del 2025, le ponen el 15 de mayo de 1960, ¿no? Y es la fecha de nacimiento del paciente. Entonces, automáticamente nuestro paciente ya tiene 5,000, 6,000 o 7,000 días de estancia en el hospital. Y eso es, al pedir que yo modifique esa opción, pues entonces la responsabilidad de que la información vaya correcta es solo y exclusivamente solo del área de admisión. ¿Esto puede ser corregido? Sí, claro. Consultan al paciente, vuelven a entrar a la fecha y le modifican la fecha de ingreso correcta. Pero les digo que alguien lo tiene que hacer y normalmente es la jefatura de admisión. ¿De acuerdo? Ese es el primer tema. Segundo tema, este campo de ingreso programado tiene ya algunos meses. Curiosamente, nadie me lo ha preguntado. La verdad es que nadie lo ha preguntado. Y es simple y sencillamente si dentro de su área, dentro de su hospital, les interesa tener una estadística de cuántos de mis pacientes que están ingresando fueron pacientes que ya estaban programados, es decir, existieron una programación quirúrgica normalmente, y cuántos no. Y sería una estadística muy interesante de llevar. Y sería tan fácil como esto. ¿Mi paciente es programado o no programado? ¿Va? Y con eso obtendríamos ese indicador. Yo les garantizo que ahorita ustedes, la mayoría de ustedes, simplemente no pelan el campo y no le hacemos nada, ¿no? Entonces, espero que quede claro el por qué la ventaja de tener este campo. ¿Qué ventaja me daría? Tendría un indicador para el hospital que puede ser muy interesante. ¿Cuánto paciente fue programado y cuánto paciente fue, vamos a llamarlo así, espontáneo? No estaba programado. Siguiente opción. Anteriormente, nosotros en el tipo de hospitalización teníamos por default hospitalización. Y entonces, ¿qué pasaba? Que algunas veces en el área de admisión, la persona que estaba en admisión, el chico o la chica, pues no tenía el menor cuidado de ver qué tipo de hospitalización iba a tener, ¿no? Simple y sencillamente decía, bueno, pues en la hospitalización y ahí lo dejaba, ¿no? Entonces, si el paciente era externo, si era de urgencias o lo que sea, lo dejaban en hospitalización, no importaba. Y para nosotros es muy importante que conozcamos y distingamos el por qué los tipos de hospitalización y para qué sirven. Y esto sí es una estadística, ojo, es una estadística que nos piden en las certificaciones, es una estadística que tenemos que guardar, que tenemos que cumplir. Y entonces vamos a aprender a distinguir cuál es la diferencia entre los tipos de hospitalización o cuál es el criterio, al menos el criterio GEO, para estos tipos de hospitalización, para que estandaricemos el criterio. ¿Les parece bien? Hospitalización es todo paciente que se queda al menos una noche en el hospital, es decir, que pernoctó en el hospital. No importa si lo operaste o no lo operaste. Le diste una cama de hospital y el paciente pasó la noche en el hospital. Ese es un paciente hospitalizado. Vuelvo a repetir, operado o de tratamiento médico, no importa. Si pasó la noche, es un paciente hospitalizado. Le dimos una cama de hospital. Corta estancia y ambulatoria. Mucha gente se confunde con el término de corta estancia y ambulatoria. Para Geo, el concepto de corta estancia es un paciente que le dimos una cama de hospital, espero que quede claro, le dimos una cama de hospital, pero no pasó la noche en el hospital. Es decir, pudo haber entrado en la mañana con una descompensación o alguna serie de situaciones que lo llevó el médico para estabilizarlo. Le dimos una cama, le estuvieron pasando algunas soluciones, medicamentos, etcétera, y en la tarde el doctor dice, oye, ya el paciente ya está tranquilo y todo, lo damos de alta. Ese paciente automáticamente es una corta estancia. No lo operamos, ¿sí? Y no pasó el día en el hospital. No pasó la noche, perdón, en el hospital. Sin embargo, sí le dimos una cama hospitalaria. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con ambulatoria? Ambulatoria, el concepto es, mi paciente llegó, lo operé, se quedó en recuperación
o en la salita ambulatoria y se fue para su casa. Nunca le di una cama hospitalaria. No le di la habitación 101 ni la 102. ¿De acuerdo? Lo operé, se quedó en recuperación y a su casa. Ese es lo que nosotros consideramos un paciente ambulatorio. ¿De acuerdo? Externo es todo paciente que llegó al laboratorio, imagen, a un tratamiento ahí de inhaloterapia, llegó al área de inhaloterapia y lo atendieron en hemodiálisis. ¿De acuerdo? Esos son los pacientes externos. Y el concepto de urgencias es todo paciente que llegó a mi área de urgencias o atención médica continua. Algunos hospitales que no cumplen con todos los requisitos que la norma marca para poderse llamar urgencias, esa área le llaman atención médica continua. ¿De acuerdo? Entonces, urgencias o atención médica continua es, para el caso de Geo, es la misma área, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener cuidado de revisar y de checar que mi tipo de hospitalización está de manera correcta. ¿Ok? Muy bien. Hay un concepto que se incorporó hace muy poco que se llama el concepto de cirugía temprana. Este concepto se habilitó, escúchenlo bien y propónganlo si es que así lo necesitan, para algunos hospitales que por así convenirles a ellos, a veces o por darle algún privilegio especial a algún doctor, a veces le permiten al paciente ingresarse la noche previa antes de su cirugía, le permiten ingresarse la noche previa antes de su cirugía a ese paciente sin que le cobren la noche, ¿no? Para que al día siguiente a las 6 7 de la mañana ya lo estén operando. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, el hospital que quiera manejar ese concepto puede habilitar el concepto de cirugía temprana, nos indica a nosotros, el equipo de Geo, para que a la hora de hacer el cálculo de los días de estancia del paciente, no consideremos la noche previa como una noche de estancia. Ojalá ya haya quedado claro el concepto. Los hospitales que les interese manejar ese concepto y que no quieren que altere su estadística de días de estancia, nos lo tienen que comunicar, manejamos cirugía temprana y con eso lo podemos. Se eh, calla. No pasa nada. ¿Me pueden ayudar Hay que juntarlos todos, hazlos en los palitos. me pueden ayudar a apagar sus micrófonos, por favor? Sí, para que no se esté viciando. Una disculpa, ¿eh? Una pregunta, ¿me pueden repetir por favor lo de corta estancia? Sí, claro. Corta estancia es todo paciente que no pasa la noche en el hospital y le doy una cama hospitalaria. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Llegó un adulto mayor que viene descompensado, que viene con una afección, y el doctor le dice, tenemos que estabilizar a nuestro paciente, le damos una habitación, entra a las 7 8 de la mañana, no sé, y ahí lo están tratando y demás, y llegan las 5 de la tarde y el doctor dice, oye, ya lo estabilicé, muy bien, a su casa, pero le di una cama hospitalaria. Entonces eso se convierte en una corta estancia. Incluso muchos de nuestros hospitales no le cobran la habitación completa, sino le cobran mediodía o le cobran como tal el término de una corta estancia. ¿De acuerdo? No, le dimos una cama de hospital, ese pudiera ser la definición así, maestra. Le dimos una cama de hospital y no pasó la noche. Eso es corta estancia. ¿Va? Y Oh, ambulatorio, que es el otro caso que no pasó la noche, es que él normalmente lo operamos, estuvo en recuperación y se fue para su casa. Nunca le dimos cama de hospital. ok. Algunos hospitales, esto lo veo yo en la práctica, a veces para chiquear a sus pacientes, si les sobran camas, a veces les permiten recuperarse en una cama de hospital después de una cirugía ambulatoria. ¿Sí? Eso ya es una política de un hospital, no es una cosa de norma, ¿sí? De normativa. Cuando así sucede, la realidad es que el paciente se debería de seguir considerando ambulatorio, ¿de acuerdo? Pero recuerden, eso es porque algún hospital así lo hace por checar a su paciente o porque tiene la posibilidad
O a lo mejor porque no tiene camas de recuperación y entonces pues lo recupera ahí en sus cuartos, ¿no? Ojalá y quede claro ahí el dato, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los datos y por eso estamos repitiendo cada uno de los conceptos, ¿no? Para que quede muy claro. De ahí, obviamente, cada que yo vengo y busco a un paciente, pues yo tengo que venir y obligatoriamente siempre lo número uno que tengo que hacer aquí es buscar si mi paciente no ha venido con anterioridad al hospital. Y entonces ahí dentro del expediente, yo con el F2 voy y lo busco mi paciente, ¿no? ¿Cómo debo de buscar a mi paciente? Siempre lo debo de buscar por nombres, perdón, por apellidos, ¿sí? Yo busco Orozco Aceves y ya veo ahí que tengo un montón de hermanos, ¿va? Entonces me voy a buscar yo y ya dice, bueno, pues Orozco Aceves René, ah, muy bien, pues ya, este es cierto, ¿no? O Mauricio, este es mi hermano, este es real, ¿no? Yo voy y tomo Orozco Aceves Mauricio y pues ya tomó todos mis datos, ¿no? O los datos de mi hermano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo y jalo sus datos automáticamente del expediente. ¿Qué tengo que tener yo de cuidado con esta opción? El sistema prevé, y eso es algo que tengo que repetírselos porque de repente me están duplicando y triplicando expedientes. El sistema los da de alta de manera automática cuando eh, cuando yo pongo, cuando yo pongo un paciente nuevo, y vamos a suponer que yo no hice mi ejercicio de ir a buscarlo. No lo busqué o lo busqué mal. Y entonces voy a registrarlo, ¿sí? Otra vez, yo quiero que vean cómo el sistema automáticamente, ¿sí? Cuando yo paso por el paciente, ¿sí? Y si quiero grabar, me voy a adelantar un poquito, me voy a adelantar un poquito, con todo este respeto nada más nada más quiero que vean ustedes que el sistema hace la validación, ¿sí? Si yo quiero grabar a mi paciente, yo quiero adelantar y grabar a mi paciente, ¿qué me va a decir el sistema? El sistema siempre me manda una advertencia. Oye, yo no busqué el expediente del paciente, ¿sí? Sin embargo, su nombre, su fecha de nacimiento es igual a uno de los que ya existen. Y entonces el sistema me marca con una tache roja, me dice, ya existe un expediente del paciente con el mismo nombre y fecha de nacimiento. Y me da el número de expediente. ¿Desea continuar con el expediente? Sí. No me va a dejar grabarlo. Y no me va a dejar y no me va a dejar. ¿Por qué? Porque yo tengo que obligatoriamente ligarlo al expediente. Es el 23 11 85. Entonces, ahora sí, si ya pongo el 23 11 85, me lee todos sus datos y aquí ya no tendría ningún problema de grabar el ingreso. ¿De acuerdo? Esto es porque frecuentemente me dicen, oye, el sistema me permitió duplicar el expediente. No, si tienen el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento, no te deja. El problema es que a veces, y es algo de lo más común, a veces nosotros hacemos un ingreso de servicios clínicos, y lo voy a platicar y ustedes van a estar de acuerdo. Mi paciente se vino a los preoperatorios un día antes, ¿sí? Y entonces en el preoperatorio vine y lo registré con la menor cantidad de datos posibles. Yo le voy a poner ahí un nombre a lo mejor común, María López García, ¿sí? Le voy a poner 1 de enero del 2000 por poner algo, ¿no? Y vino al laboratorio y el procedimiento no quirúrgico fue un estudio de laboratorio, ¿no? Paciente es particular, no tiene paquete, muy bien. Entonces, como nada más viene al laboratorio, a mí yo nada más me preocupé por su nombre, por su fecha de nacimiento y su celular. Lo demás no me interesaba.
Pero ojo, aquí en muchos de los hospitales, cuando llegan los externos, su gente de administración no les preocupa la fecha de nacimiento. Yo ahorita le puse 1 de enero del 2000. Si yo no le pongo la fecha de nacimiento, el sistema va a tomar la fecha de nacimiento como el día de hoy. Y entonces automáticamente cuando yo ingreso a mi paciente por hospitalización al siguiente día, el sistema me dice, es otro paciente porque tiene otra fecha de nacimiento. ¿Va? Y me va a permitir hacer el duplicado. Pero eso es una mala práctica. La fecha de nacimiento es obligatoria. Vamos, ordenamos cuando usted esté lista para salir, avísele a Los la pueden enfermera para que apagar. Bueno, voy a apagar los micrófonos de todos, perdón. Ah, ok, ahorita checo qué indicación tiene en cafetería. ¿Sí? A lo mejor va a ser- Ok, sin problema. Así es. Hasta luego. Eh, Me regalé la voy a frasita. compartir. ¿Me ayudan apagando sus micros, por favor? No, me regaló. Ahorita la veo, gracias. Chicos, ¿me ayudan a apagar sus micros, por favor? Naranja Gutiérrez. Esto no me está dejando aquí. A ver, y aquí ya me dejó por sistema apagar Sí. los micros. Disculpen ustedes, ¿eh? Vuelvo a compartir. Ayúdenme apagando sus micros y solamente cuando vayan a preguntar, actívenlos, ¿sí? Para que no se mezcle ahí la videoconferencia, ¿no? Muy bien. Entonces, estaba ya con el tema de que yo a esta paciente, bueno, sí le pregunté, le tomé la fecha de nacimiento. Vuelvo a repetir que el error más común que existen, sobre todo en los pacientes que llegan al laboratorio, imagen o al área de atención médica continua, es que no les preguntan la edad, perdón, la fecha de nacimiento. Y solamente quiero repetirles a ustedes que dentro de la certificación y dentro de las normas, la meta internacional número uno, la número uno, no hay dos, o sea, la de dos, tres, cuatro serán otras, pero la número uno es la correcta identificación del paciente. Y la correcta identificación del paciente es el nombre completo y la fecha de nacimiento. Esto implica que todo paciente que llegue al hospital es una obligación tener su nombre completo y su fecha de nacimiento. Los demás datos dependen del tipo de hospitalización. Pero para todo paciente, sea la razón que sea, mi obligación es nombre completo y fecha de nacimiento. Espero que quede muy claro. Nombre completo y fecha de nacimiento. Entonces, yo voy a ingresar a este paciente aquí a María López García. Yo lo grabo. Esto vino el día de ayer. Vamos a decirlo así, por sus laboratoriales. Muy bien. Yo, por ejemplo, ese paciente me preguntó si quería imprimir medio de contraste. Bueno, no. Ya salimos, ¿no? Imagínense que este paciente no le hubieran dado el pase de salida y llega al día siguiente a hospitalizarse. Todos lo reciben en otra área, viene, se hospitaliza. Para no variar, no preguntaron ni validaron si tenía expediente o no tenía expediente. María López García. Y el sistema lo primero que hace es me manda un aviso o una advertencia. ¿Sí? Y el aviso de advertencia es que me dice que ya existe otro paciente con el mismo nombre. Aquí se apagó el mensajito. Pero bueno, el mensaje es, existe un paciente con el mismo nombre, con el folio 2025-624. Es decir, el sistema me está advirtiendo que yo tengo en la ocupación actual ya otro paciente con el mismo nombre. De menos, detengámonos a validar qué fue lo que pasó. Ahí nos daríamos cuenta que ya existe una María López García y a lo mejor en ese momento yo revisando la ocupación actual, ¿sí? Puedo darme, aquí pongo el nombre y voy a buscar a López García María y me doy a dar cuenta que ayer en el laboratorio, ahí dice laboratorio externo, ¿sí? Lo que sucedió es que no le dieron el pase de salida, ¿no? Y entonces puedo avisar a la gente de pase de salida. O me puedo dar cuenta, porque a veces así sucede, que el paciente ingresó en urgencias y luego me lo mandaron a hospitalización y en vez de cambiar su tipo de hospitalización, le queremos volver a hacer otro ingreso. Escucharon bien, espero. A veces pacientes que ingresan en el área de urgencias y luego lo requerimos hospitalizar,
lo mandan de urgencias a la admisión y en vez de modificar su ingreso, lo que hacen es que le hacen un nuevo ingreso, lo cual es incorrecto. ¿Va? Entonces, ¿cómo lo debo de hacer? Yo en mi área, si me mandó la alerta del sistema, entonces lo que tengo que hacer es validar que no esté duplicado mi paciente. ¿Va? Este fue una primera advertencia diciéndome que ya existe uno que está así. ¿Ok? La segunda advertencia fue la que hicimos hace ratito, donde nos dijo que el paciente ya existía. Por lo tanto, o ya tiene un expediente, por lo tanto, tengo que ligar con un número de expediente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a seguir con mi ejemplo. Ya expliqué, es un paciente de ingreso programado en hospitalización y vamos a suponer que si era, estaba ingresando por ahí mi hermano, ya me lo voy a molar, pero bueno, ya está. Ay, mi hermano, muy bien. Viene el resto de los datos generales del paciente, no hay mayor asunto, mayor problema. ¿De acuerdo? Pero hay algunos de los datos que de repente no los utilizamos o no sabemos para qué es. Nosotros es muy importante que estemos utilizando que el tipo de identificación oficial, todo paciente que hospitalizamos tiene que dejarnos una identificación. Cada hospital tendrá sus propias políticas de si no la trae, bueno, pedírsela al responsable por mientras y luego hacer que la pidan mientras está hospitalizado, te la manden o algo por el estilo. Pero sin lugar a dudas necesitamos tener la identificación y sacar una copia y que sea parte de nuestro expediente. Eso es algo que debe ser por norma. Además de ello, si anoto la INE, pues poner el folio de INE para que podamos validarlo. Para esto es el tipo de identificación y vienen bastantes variantes de tipo de identificación que podemos utilizar. El definir cuáles son las aceptables le corresponde ya a cada hospital. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente campo que casi no utilizamos es el campo de referido. Referido es de dónde estamos captando al paciente. No tiene que ver con quién paga la cuenta. Ojo, no tiene que ver con quién paga la cuenta. Es cuando al hospital le interesa saber de dónde estamos captando pacientes. Voy a poner un ejemplo muy interesante. Imagínense que en los datos que estoy aquí, yo en mi hospital Geo, a mí me interesa y hago una expo, ¿sí? Y entonces quiero medir cuántos pacientes capté por haber hecho la expo. Entonces, en el hospitalización, en los catálogos de referencias, yo voy y agrego uno que se llame expo. Y que le voy a poner exposición de hospitales. Muy bien. Entonces, ya agregué mi tipo de referencia. Yo cuando viene mi paciente, le podemos decir, si sabemos que es una cirugía programada o algo, bueno, pues ya. Pero yo podría preguntarle, oiga, ¿cómo supo del hospital? Muchas veces te va a decir, no, pues me lo recomendó el médico. O el médico me dijo que aquí es donde operaba, entonces ponemos el médico. Pero otras veces te va a decir, no, es que los vi en la expo y le ponemos expo. Con esto automáticamente nosotros podemos tener otro reporte, otra estadística, otro indicador que me diga de dónde estamos captando pacientes. Esto es bien importante, bien interesante. ¿De dónde estamos captando pacientes? Algunas otras veces me voy a ir a los ejemplos extremos, ¿no? Y de quién utiliza este tipo de datos. Es muy frecuente que hospitales que están en zonas turísticas, pues el hospital trate de hacer algún tipo de convenio con los médicos, por ejemplo, de los hospitales. ¿Sí? Casi todos los hospitales, con los médicos de los hoteles, perdón. Casi todos los hoteles pues tienen algún médico para si algún paciente se siente mal. Entonces imagínense que un paciente se siente muy mal o está preinfartado o andaba en Vallarta y se le pasaron las copas, etcétera, y necesita un hospital. Entonces, el médico que atiende al hospital me los va a dirigir a mi hospital. El médico que atiende al hotel me los va a dirigir a mi hospital. Ahí es donde podemos captar esto que está aquí,
Y de ahí además sacar una estadística y bueno, pues si ya le queremos dar una bonificación o no, o tenemos algún trato con él, esa es otra historia, eso cada quien lo maneja. Pero esa es la razón de que existe este campo de referido, es quién nos lo mandó o cómo se enteró del hospital. Aquí pueden poner redes sociales, el médico, alguna compañía, en fin, alguna expo, ¿sí? O alguien que tenga convenio yo con él para que me esté mandando pacientes. Para eso es el campo de referido. Bien, voy a validar otro dato que también es muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta. Dentro del apartado de religión, cuando un paciente es hospitalizado, nosotros tenemos la obligación de preguntar si profesa alguna religión nuestro paciente. Y en muchas ocasiones nuestro paciente puede sentirse hasta molesto o ofendido porque le preguntemos y nosotros no sabemos cómo contestar o cómo actuar ante ello. Y les voy a dar una recomendación. La primera de ellas es que el dato es obligatorio por norma oficial mexicana. Entonces, si el paciente le preguntamos, oiga, ¿profesa alguna religión? Si el paciente se siente ofendido y les dice, ¿qué te importa? ¿O por qué me lo preguntas? ¿O de qué se trata? Ustedes tienen que responder de manera muy tranquila. Por norma oficial mexicana, estamos obligados a saber si usted tiene algún tipo de necesidad cultural o religiosa para poderlo atender correctamente en los temas de salud. Así de simple. Por norma oficial mexicana, necesitamos conocer si usted tiene alguna necesidad cultural o religiosa para poderlo atender correctamente. Y pueden utilizar algunos ejemplos, ¿no? Como el decir, por ejemplo, los testigos de Jehová no admiten, ¿cómo se dice? Transfusiones, ¿no? Entonces, pues no podemos hacerlo, ¿no? O algunas donaciones, ¿no? Implantes, ¿no? Entonces, por eso necesitan saberlo. Y por eso, en el apartado de religión, como en otras opciones, se acuerdan que la opción cero es la opción pendiente. En el apartado de religión no hay una opción cero. Ahí es, si el paciente no nos quiere proporcionar a qué religión o secta profesa o pertenece, nosotros le tenemos que poner no proporciona información. ¿De acuerdo? Eso no se puede quedar en blanco. Tenemos que poner no proporciona información. Y también, dependiendo del hospital, ustedes, vamos a pensar, su jefatura de admisión debe tomar en cuenta si registradas las principales religiones, cuando tengan una religión o algún culto, alguna secta un poco extraña, saber si la dan de alta o solamente la registran como otros cultos y sectas. ¿Sí? Hay una opción que puede ser otros cultos o sectas. Aquí yo tengo este apartado de las principales religiones, ¿no? Pero ¿qué tal si la persona me dice, bueno, ya han oído, por ejemplo, que algunos son adoradores de la Santa Muerte, ¿no? Oye, la Santa Muerte. ¿Y qué voy a poner yo ahí en religión? Pues yo tendría que en el menú de hospitalización, sin salirme de mi ingreso, me voy a catálogos, a religiones y doy de alta la religión y puedo poner sus iniciales, la Santa Muerte. ¿Sí? Y ya agregué esa opción. O puedo tener una opción que se llame otros cultos o sectas. Esto tiene más que ver con la definición de las políticas de su área de admisión. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a registrar toda religión o toda secta que nos permitan o los vamos a clasificar globalmente en otros cultos o sectas, ¿no? De repente nos puede pasar, y perdónenme que lo diga así, tal cual, les va a llegar alguien que les va a decir, no, pues soy de los adoradores de Juan Gabriel, ¿no? Adoradores de Juan Gabriel. Pues ahora, si lo quieren registrar, ya lo di de alta y me pongo ahí en religión, y ya me aparece ahí adoradores de Juan Gabriel, ¿no? Si así es como lo quiero, pues así lo registro. Pero ¿lo vamos a dar de alta? ¿No lo vamos a dar de alta? ¿Lo vamos a clasificar en general? Eso depende de su jefatura de admisión. Lo tiene que consensuar cómo lo van a manejar o cómo lo van a disponer en el hospital. Lo que sí es seguro es que eso no puede quedar en blanco.
Si no nos da información, es no proporciona información, ¿sí? Y si alguna religión les falta, pues la damos de alta en el catálogo sin salirnos, ¿no? Aquí yo voy a modificar para el caso, bueno, yo sé que es católico y se acabó, ¿no? Muy bien. ¿Para qué son estos siguientes datos que dice medicación habitual y caso médico legal? Medicación habitual es un dato que se agregó recientemente. Este básicamente se agregó como una barrera de seguridad, se agregó como una barrera de seguridad solamente con la intención de que pudiéramos detectar si nuestro paciente, cuando está ingresando con nosotros hacerle en la admisión esa preguntita, claro, tienen que preguntar si en su hospital, si se las van a hacer o no se las van a hacer, y agregan, oiga, ¿usted trae medicación ya prehospitalaria? Y si dice que sí, nada más es marcarlo. Y esta opción es una buena alerta para cuando llega a nuestra área de enfermería, donde le hacen todas las valoraciones. Enfermería tiene que hacerle muchas valoraciones o tamizajes. Ya de antemano ya lo alertamos a los médicos o enfermería que el paciente trae medicación prehospitalaria, ¿sí? Para ver la idoneidad o la conciliación de los medicamentos. Es simplemente como lo manejamos, como lo mencionábamos, una barrera de seguridad. Manejamos la otra opción también que se llama caso médico legal. Caso médico legal son aquellos pacientes que nos llegan, por ejemplo, accidentados, si vienen de un accidente, o vienen baleados o con heridos de arma blanca, o aparentemente violentados de cualquier tipo de, ya sea por violencia física o sexual. Bueno, pues estos pacientes son pacientes que se consideran caso médico legal. Aquí lo que nosotros deberíamos de hacer es habilitar esta opción para llevar la estadística de saber que es un caso médico legal y automáticamente el sistema nos manda la alerta de qué deberíamos de estar generando o avisando. Si se fijan, aquí les dice, caso médico legal, es necesaria una responsiva médica e imprimir el formato de aviso al Ministerio Público. Estos formatos son formatos que el hospital nos proporciona al equipo de Geo para que lo diseñemos y nosotros dentro del set de impresiones habilitamos esa opción que se llama caso médico legal y el sistema puede imprimir esos formatos ya con los datos del paciente, ya listos para que podamos dar aviso a las autoridades o hacer la responsiva médica. ¿De acuerdo? Cada hospital proporciona sus propios formatos y se les diseñan y se les integran. Pero esto es una buena manera. ¿Qué debo de hacer si me llega un paciente baleado? Bueno, pues debo de avisar al Ministerio Público, ¿no? Obviamente, también el hospital puede tener sus políticas desde antes en donde el hospital dice, nosotros no recibimos casos médico legales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso dependerá. Pero aquellos hospitales que sí reciben casos médicos legales, que sepan que el sistema te manda la alerta, le manda la alerta a la gente de admisión, sobre todo son 2, 3, 4 de la mañana, y no tienen que andar despertando ahí al director médico para ver qué hacen, ¿no? De ahí salen los formatitos, se diseñan y bueno, pues se le da el tratamiento de la manera correcta. ¿Hecho? Para eso es esa opción. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, no por el momento. No, no por el momento. Muy bien. Parece que vamos todo bien. Bien. Entonces, llegamos con los datos de representante o datos de responsable. ¿Sí? Y nosotros aquí automáticamente tenemos todos los datos del responsable y en su caso el aval. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ser el que se va a hacer responsable de ese paciente para tomar las decisiones médicas o también, ojo, el que pagaría la cuenta en caso de que el paciente no lo pague? Por eso es importante. En el área de admisión a veces no le hacemos mucho caso a llenar esta información de manera correcta, ¿sí? Entonces es importante tener el nombre completo, tener los datos ahí de todo lo que pudiera venir
todo lo que pudiera venir en un pagaré o en un contrato específico, ¿no? Yo estoy anotando ahí todos los datos que pudieran ser. Por ejemplo, uno de los errores que ya se corrigió, este ejecutable, tengo datos de un poquito anterior, ya corregimos. Cuando yo doy de alta a mi paciente de nuevo, la dirección o la colonia se copian del paciente de arriba, pero cuando lo leo ya de un expediente, se copian en campos incorrectos. Esa modificación ya la hicimos hace como una semana. Cuando actualicemos el sistema ya van a ver que se van a poner en el campo correcto. ¿Sí? Pero lo más importante es que este responsable tenga todos los datos. ¿Por qué? Porque luego mi área legal me va a decir, a veces tenemos el responsable y no tenemos ni el nombre completo, ni la identificación, ni ningún otro dato. Y cuando legalmente queremos proceder contra ese paciente, pues resulta que no podemos porque no tenemos datos. ¿Sí? Entonces hay que cuidar muchísimo eso. Y su propia jefatura de admisión les tiene que decir a qué tipo de pacientes es obligatorio llenar toda la información para que no tengamos ningún problema, ¿no? Y para eso son los datos de representante. Bien, la pestaña de datos de facturación, aunque aquí existe y la toma automáticamente de los datos del propio paciente, a la hora que ingresamos el paciente no es tan importante ni preguntarla ni modificarla, más bien a la hora de cerrar. Casi no tendríamos necesidad porque directamente en la facturación podemos hacer los cambios o en el cliente, ¿sí? Entonces, no hay mayor cosa a preguntar, es más, ni pierdan mucho tiempo ahí, ¿no? Pero luego tenemos una ventana de observaciones y en estas observaciones casi nadie la trabaja o la maneja. Y ahí, aunque no es obligación, vuelvo a repetir, de la parte de admisión, en algunos lados lo preguntan, pues para poner algún tipo de barrera de seguridad, como lo fue la medicación habitual, yo pudiera preguntarle a mi paciente, oiga, su tipo de sangre, ¿sí? Y de ahí ponerlo, ¿no? Y si yo ya sé que es un paciente gestante, pues habilitar y poner que es un paciente gestante. O si yo ya sé que es un paciente que tiene que ir a un cuarto aislado, le pongo en el cuarto aislado y le pongo el tipo de aislamiento, ¿no? ¿Va? ¿Alguna observación? Esto sí lo sé. Algunos hospitales, por la práctica, como barrera, le dicen a la admisión, pregúntale tú también si trae algún tipo de alergia. Nuestro paciente cuando se va a operar, a veces viene muy nervioso y a veces dice una cosa y a otra gente le dice otra cosa. Entonces, a veces estoy en la admisión, oiga, ¿tiene alguna alergia a algo? Y ahí puede decirle, ah, sí, mira, pues soy alérgico al paracetamol. Ah, muy bien. ¿Y alguna alergia a algún medicamento? Ah, perdón, ¿algún alimento? Sí, soy alérgico hasta a los mariscos. Muy bien. Oye, ¿alguna animadversión? El título está mal, debería ser aversión, no animadversión. Prometo corregirlo. Este, a veces esa preguntita nos ayuda. Por ejemplo, hay pacientes que les molesta o tienen o se irritan con las cobijas de lana. Pareciera trivial, ¿no? Y pues no, no es trivial. El detenerme y hacer esas preguntitas, cada área de admisión, cada jefatura decide si le pide a su equipo que lo pregunten o no lo pregunten, o simple y sencillamente se esperan hasta que enfermería haga su labor de tamizajes, ¿no? Nosotros le llamamos barrera de seguridad y podemos, pues, poner más, como su nombre lo dice, barreras para tratar de prevenir algún tipo de error en la praxis médica, ¿no? Y bien, quizás el dato de los más interesantes o más importantes aquí sea el dato o el apartado de color, ¿sí? Nosotros definimos una escala de color y cada hospital puede aumentarla o reducirla y darle el valor que cada quien quiera. Donde en esa escala de color nosotros podemos definir qué indicaría o cómo hacemos una comunicación no verbal ni escrita para notificar algo a mis demás áreas. Yo, por ejemplo, pudiera decir que el verde, se fijan que se puso un puntito verde aquí en la parte superior. El verde pudiera ser que es un paciente que no tiene ningún problema, ¿no? Todo bien. El amarillo pudiera ser, estoy dando ejemplos, un paciente que tiene un seguro restringido.
¿Qué me indicaría un seguro restringido? Que cuando llega a enfermería y ve que el paciente es amarillo, pues a lo mejor en lugar de pedirle Dolac, le pide ketorolaco genérico, ¿no? Porque sabe que a lo mejor tiene restricciones en cuanto a eso, ¿no? O eh, pudiéramos manejar, por ejemplo, un rojo, ¿sí? Y el rojo pudiera ser un paciente que no tiene dinero. Y entonces pues lo tengo que atender, pero pues si a la hora de diagnosticar, a veces es muy fácil decir, hazle una resonancia o un TAC, oye, pero no tiene lana, pues mejor hazle un rayos X a ver si con eso determinamos, ¿no? O asegúrate a ver si lo van a poder pagar, ¿no? En fin, si nosotros comunicamos esto de manera escrita o algo, nos pueden acusar de discriminación o de algo por el estilo, ¿no? Si nosotros hacemos la comunicación visual, nadie tiene por qué enterarse que estamos eh, interpretando o dándole algún sentido a nuestro paciente. Cada hospital pone qué significa su color. No son los mismos colores del código azul, que es un paciente infartado, nada que ver. Es un color distinto interno para nuestro manejo. ¿Sí? A lo mejor el paciente, casi siempre ponemos que el morado es un paciente con problemas mentales o un paciente problemático. Ya nos ha tocado en algunos hospitales que recibimos pacientes que buscan cómo pelear, cómo hacer, cómo tratar de no pagar la cuenta o algo. A veces pacientes indeseables, ¿no? Y bueno, pues por ahí lo podemos clasificar. Yo quiero que vean qué es lo que sucede ahorita que yo le pongo color. Si ustedes determinan que van a tener una comunicación visual para clasificar pacientes, pues esa es la manera. Y si necesitan que agregue un par de colores más o etcétera, porque en su escala de clasificación van a manejar más, pues lo solicitan y así es como funciona, ¿no? Bien, ahorita, un poquito más adelante que grabe mi paciente, vamos a ver cuál es el efecto que esto tiene, ¿no? De ahí, bueno, pues ya pasaría al resto de datos, ¿no? Datos médicos y demás. Por ejemplo, cuando ustedes ya saben, cuando existe una programación, pues ustedes ya saben quién es el doctor con el que vienen, ¿no? Entonces voy a poner de repente un doctor, vamos a poner Ortega, eh, voy a poner este Ricardo aquí, no sé qué sea, ¿sí? Un traumatólogo, Ortega Cervantes Ricardo. Y ya el sistema me dio automáticamente su cédula y su especialidad, ¿de acuerdo? También puedo manejar el diagnóstico médico. El asunto de los diagnósticos siempre ha sido un tema en las áreas de admisión. La mayoría de veces, cuando ya traen un pase médico, pues en el pase médico traen los diagnósticos. Pero si no traen el pase médico, ¿qué debo de poner diagnóstico? Para eso es que utilizamos el cero, ¿sí? En el diagnóstico médico. No lo especificamos, el diagnóstico, según cada hospital, ¿no? Como quiera. No lo especificamos, ponemos un cero y así grabamos a nuestro paciente, ¿no? Yo puedo decir si mi tratamiento es tratamiento médico o quirúrgico. Vuelvo a repetir lo del caso del diagnóstico. Cada hospital me puede pedir, muchos hospitales me ponen por ahí que ponga por default en diagnóstico médico y en diagnóstico ICD-10 que les ponga un cero. Esta versión de hospital, si ustedes se fijan, ni siquiera me aparece el diagnóstico ICD-10 porque ellos quieren que automáticamente se grabe un cero ahí y hasta que pasen los médicos determinen cuál es el diagnóstico que debe de ser el correcto. Entonces es una parte que se puede customizar según sea su política. ¿De acuerdo? Lo que sí es que nuestro paciente, yo tengo que determinar si mi paciente es médico, si su tratamiento es médico o si su tratamiento es quirúrgico. Si su tratamiento es quirúrgico, sin lugar a dudas, tengo que especificar cuál es su cirugía, ¿sí? Y si el tratamiento es médico, ¿cuál es su procedimiento no quirúrgico? Yo ahorita en cirugía le voy a poner una apendicectomía para poner algo, ¿no? Una laparoscópica y su quirófano, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ya tengo datos ahí de este paciente. También puedo señalar si mi paciente es particular o no es particular. Hasta ahí no debo de tener ningún problema. Pero, ¿qué ha sucedido y qué hemos ido agregando ahorita en las variantes? Agregamos este cuadrito un poquito apretado que es el anestesiólogo. Algunos hospitales lo manejaban ya antes, otros no. El anestesiólogo ya está ligado obligatoriamente al catálogo de médicos, ya no al catálogo de anestesiólogos, al catálogo de médicos que tienen la especialidad de anestesiología, ¿sí? Y aquí yo puedo señalar y el sistema me busca entre los diferentes anestesiólogos, ¿sí? Ya saben que si no lo tengo dado de alta,
Puedo irme directamente a hospitalización, catálogos médicos y dar de alta a mi médico y en la especialidad poner que es un anestesiólogo, ¿sí? Y automáticamente me va a aparecer en el apartado de anestesiólogos, ¿ok? Muy bien. Y para continuar, recuerden, si mi paciente es particular, señalo particular, me quita los datos de aseguradora y si pongo de aseguradora, pues me va a preguntar los datos de aseguradora. En aseguradora hay otro dato que no está muy trabajado, que no está muy desarrollado con muchas de las gentes. Y es, yo aquí puedo mandar toda la serie de alertas que yo quisiera en cuanto a las políticas que manejo con mi aseguradora. Y esto a la gente de admisión le sirve muchísimo. Puede ser una aseguradora o una compañía, ¿no? A lo mejor tengo un convenio con Jabil o Solectron o IBM o con la Ford y bueno, pues ahí puedo poner las políticas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es en el menú de ventas ponerme de acuerdo con la gente donde tiene las compañías y a lo mejor voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner con AXA Seguros, ¿sí? Y entonces en AXA Seguros yo tengo aquí las políticas, son estas que están aquí. Entre yo más información ponga, pues más fácil va a ser la operación de mi gente que está en admisión. Yo, por ejemplo, yo le puedo decir presentar identificación oficial, avisar al call center de AXA. Y aquí le puedo poner que es el 800 123 45 AXA. Y luego le puedo poner ahí llamar al coordinador médico, este doctor Aguirre, al 33 o a la doctora Martínez, al tal número, ¿no? Entonces, toda esta información es la información que yo quiero, esta información es la que le va a aparecer al usuario que está ahí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué restricciones? No cubre desechables, no cubre artículos de higiene personal. Voy a bromear, ¿eh? No cubre medicamentos, no cubre materiales, no cubre servicios. Estoy bromeando, ¿eh? No cubre nada, pero como me divierto. Ah, ya le puse ahí las restricciones. ¿Para qué me sirve esto? Pues para que cuando yo utilice a esta compañía, que es AXA Seguros, está de aquí, y yo en mi admisión, cualquiera de mis chicos de admisión, pongan que mi paciente viene de AXA Seguros, ¿sí? El sistema me va a mandar una alerta, está ahí medio detenido, pero bueno, pero ahorita ya. Me manda una alerta con las políticas de lo que nosotros escribimos en el cuadrito. Ahí la pantalla como que está metiendo unas líneas ahí amarillas y todo, pero bueno. Me ponen las políticas ahí con las líneas y demás, ¿sí? Si yo quito esta política, ya me aparece la otra ventana con lo que tiene que ser con las restricciones. Me está mandando ahí el aviso de ambas, ¿no? Yo sé que ahorita desapareció la ventanita en blanco, pero la gente que está en admisión le está diciendo todo el tiempo, esto es lo que no cubre y estas son sus políticas. Podemos personalizarlo y esto hacer que nuestra gente de admisión se entere o le mande la alerta al sistema de qué es lo que se está restringiendo en ese momento, ¿no? ¿Sí? Ahorita para acabar de emular, se puso ahí la ventanita en blanco. Perdón. Ahí está. Sí, no sé si es porque está ocupado mucho. Es restricciones de la compañía. No cubre desechables, no cubre artículos, no cubre medicamentos, no cubre materiales, no cubre servicios, no cubre nada, ¿no? Entonces yo puedo personalizar todo esto, tanto dar el aviso como manejar lo otro, ¿no? Lo que les había dicho de los mensajes de los requisitos. Ahí están los requisitos. Ya se quitó la ventanita, perdón. Ahí viene presentar la identificación oficial, aviso al call center, llamar al coordinador médico, etcétera. Esto debo de considerarlo
porque esto es ayuda para mi gente de admisión, saber cómo trabajar y cómo actuar ante cada compañía, ante cada convenio, ¿sí? Le pueden decir de las políticas que necesitan y le pueden decir de las restricciones, ¿sí? Y esto, sin lugar a dudas, creo que ayudaría mucho en el proceso de admisión del paciente. Bien, voy a manejar a mi paciente como que mi paciente es particular, le voy a dar una habitación y ya lo grabamos. Recuerdan que de lo que yo vi ahorita, dejé una cosa pendiente que era para qué le puse el color, ¿sí? Bueno, recuérdenlo porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahorita me dice el sistema, capturó cirugía, todo muy bien. Ya si queremos grabar a nuestro paciente, grabamos nuestro ingreso y todo correcto, ¿no? Ya me dice que el anestesiólogo eh, no fue. Vamos a cambiarlo. Grabamos nuestro ingreso y listo. ¿Va? Ya tenemos nuestro ingreso. Ya que nosotros ingresamos a nuestro paciente, nosotros podemos imprimir o seleccionar todos los formatos que nosotros requerimos. Recuerden en este apartado de formatos que yo tengo muchos apartados donde puedo hacer. Yo puedo hacer que cada que le doy el botón de imprimir, el sistema me saque por default los formatos que yo quiero que me esté preguntando de uno por uno, ¿sí? Y puedo asignarle tantos formatos como yo quiera, ¿va? En el botón de imprimir. Para mí no es la opción correcta porque esto implica tiempo y clics y nuestro tiempo con el paciente es muy valioso. Entre más rápido lo desocupemos, menos tensión generamos, menos molestia del médico que ya le pasemos a su paciente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros usualmente sugerimos es que al imprimir dejemos la carátula del expediente o algún formatito que es no obligatorio para mi tipo de paciente y nosotros basarnos en los sets de impresión. Es decir, todos sus formatos, mandarlos aquí en el set de impresión. Para nosotros el modelo idóneo es imprimo mi carátula de paciente, verifico los datos con ese paciente y de ahí hago lo demás. ¿Va? Yo puedo tener un paciente quirúrgico, un paciente no quirúrgico, ambulatorio o de diferentes índoles. Ojo, cada vez hemos aumentado el número o el tipo o el set de formatos que se pueden personalizar, pero los hemos aumentado, pero casi ningún hospital ha pedido que se les haga o se les incluya sus documentos dentro del mismo. Entonces es importante que lo sepan. Por ejemplo, de lo último ingresado ingresamos un set de los formatos que requerimos cuando vamos a trasladar a nuestro paciente para que le hagan un estudio fuera del hospital. ¿Recuerdan? Necesitamos un consentimiento para moverlo ahí en la ambulancia y llevarlo a otro lugar para que le hagan a lo mejor una resonancia, ¿no? Si no es que nuestro hospital no tiene una resonancia, ¿no? O a veces a nuestro paciente, pues lo tenemos que trasladar. Ya no tiene dinero y el paciente se va a trasladar a su otro hospital o por alguna otra situación, o ya no está contento y lo tiene que trasladar a otra unidad, se tiene que trasladar a otra unidad. Entonces imprimimos nuestros formatos para mandarlo a otra unidad. Unos procedimientos que se volvieron extraordinariamente comunes y que a veces gastamos demasiado papel cuando imprimimos el set de paciente quirúrgico para un paciente de endoscopía o de colonoscopía. O como el caso que les dijimos hace rato, mi paciente es un caso médico legal, pues tengo que imprimir solamente mis formatos de caso médico legal, ¿sí? Y así con cada uno, ¿no? Si tenemos terapias de adultos o de menores, o los formatos que quiero dar en mi paciente de hemodiálisis, o los formatos especializados cuando tengo un paciente de hemodinamia, ¿sí? En fin, hay una serie de sets de impresión pero que la mayoría de hospitales no han utilizado o no se han cuestionado. Y podemos personalizarlo para cada uno. Basta con que el hospital diga, oye, yo quiero que para mi paciente de hemodinamia le imprimas solamente estos documentos, el contrato, más el aviso, más el consentimiento tal, más tal responsiva, más tal documento, más tal historia, más tal formatito. Y ya, y se asignan esos formatos, se diseñan, y cuando venga un paciente de hemodinamia, le imprimimos su set
de hemodinamia, ¿sí? Lo mismo, tengo un paciente de endoscopía, solamente mándame el consentimiento, más este procedimiento, más este otro de aquí, y vámonos, ¿ok? Entonces, aprovechen esa opción y pidan que su set de impresión esté personalizado. Entonces, yo puedo imprimir a través del botón de imprimir, como lo dije hace ratito, en el 1 a 1, ¿sí? Que puedo yo diseñarlo o asignar los formatos que yo quiera. No es la opción más correcta porque aquí yo estaría perdiendo tiempo en dar un clic para decir si quiero imprimir el formatito. Luego me sale en la pantalla, y luego tengo que darle la impresorcita y luego tengo que mandar a imprimir. Y al final de cuentas, la suma de todos los documentos son 3, 4, 5 minutos más. Es preferible mandar un set de impresión corrido. O cuando yo necesito sacar una hoja en particular de cualquiera de mis formatos, asignar estos formatos en el botón de consentimientos y aquí agregarlo. Y entonces yo puedo tener todos los formatos que utilizo impresos, todos tenerlos por separado. ¿De acuerdo? Todos tenerlos por separado. Y ponerlos de uno por uno. Eso es lo que normalmente yo debería de tener diseñado. Y así, cuando necesito otra hoja de algún formatito, me voy al botón de consentimientos y lo hago. Pero hasta ahorita no hemos visto y para qué me sirve el caramba botón o el caramba color de que le puse ahorita morado. Pues lo interesante empieza, por ejemplo, cuando yo me meto y llega a enfermería y quiere decir enfermería, a ver, hago un vale de enfermería, ¿sí? Y me voy a meter con este paciente, ¿no? Le dije que el paciente era, ¿no? Este le quitamos el color. Ya saben que no hay presentación completa, correcta, ¿verdad? Siempre tiene que fallar algo. Si le dije el color, sí. Ah, déjame decirles por qué no funcionó. Tengo diferentes versiones sobre de cuál hospital tiene habilitado colores y cuál hospital no tiene habilitado colores, ¿no? Pero no los voy a dejar con la duda y vamos a mostrar el cómo funcionan los colores. Voy a poner una base de datos con alguien que sí quiere trabajar los colores. Voy a trabajar un ingreso. Si les parece bien, el último de aquí y en los colores le voy a poner, quedamos en morado, ¿sí? Lo actualizo en morado. Muy bien. Y cuando viene a hacer un vale de enfermería, yo selecciono a mi paciente. ¿Qué sucedió con la pantalla? La pantalla automáticamente me apareció el morado, ¿sí? Esta es una manera de comunicar a mi gente de enfermería que el paciente trae un código de color morado, ¿va? ¿Qué interpretación les dé? Bueno, ya saben, cada hospital podría poner la propia, pero esa es la manera. Así le aviso a enfermería. Oye, si quiero hacer un cargo directo y tomo el paciente, la pantalla me la cambia a morado, ¿va? Y si se fijan, si voy a hacer un cargo, ahí me está poniendo las alergias. Si voy a hacer un vale, las que puse en admisión, ¿lo recuerdan ustedes? Ahí me está poniendo las alergias. Bien, entonces, esa sería un poco la manera idónea de manejar el color. Yo les decía hace unos minutos que para el formato de imprimir, para mí, cuando yo viene un paciente y le digo imprimir, el formatito que tendría que ser natural, por ejemplo, debería ser, por ejemplo, la carátula de expediente. Y aquí viene una carátula de expediente clínico, que son los datos generales. Puedo imprimir los datos generales de mi expediente, se los entrego a mi paciente y solamente le pregunto si todos sus datos están correctos. Si sus datos están correctos, yo ya directamente me envaso al menú de impresiones, imprimo todo su set de documentos directamente ligados aquí, ya sea paciente quirúrgico, no quirúrgico o como sea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me gustaría detenerme y volver a hacerles una pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? Incluso ahorita vieron cómo, dependiendo de la base de datos,
o dependiendo del modelo que yo quiera, puedo personalizar si manejo colores, no manejo colores o qué se hace, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien por ahí que tenga alguna duda? ¿No? Muy bien. Me voy a pasar entonces ahora ya al apartado de consulta de ocupación. Bueno, voy a hacer un solo comentario pequeño. En muchas de las ocasiones nos preguntan, oye, yo necesito que en mi registro de paciente queden registrados más de 2 o 3 diagnósticos. Eso sucedería en las notas médicas, ya en mi expediente. Pero quienes no tienen el manejo del expediente y necesitan que aparezcan más diagnósticos, para eso es la pestaña de diagnósticos secundarios. Aquí es donde yo puedo agregar el segundo, tercer y cuarto diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico principal y los diagnósticos secundarios y poderlos agregar a un formato de impresión que ustedes decidan. ¿De acuerdo? Muy bien. Para eso es básicamente las opciones que tenemos ahí dentro de la ventana de ingreso de pacientes. Ahora les voy a pedir a ustedes, ¿sí?, que nos concentremos en la pestaña de consulta de ocupación actual. Cada vez que yo quiero verificar los datos de un paciente, muchos tenemos la costumbre que nos vamos al ingreso de pacientes, le decimos consultar y vamos y buscamos a nuestro paciente. Voy a poner un ejemplo. Orozco Aceves, ¿sí? Ya busqué, pero busco a Mauricio y resulta que pues hay algunas veces, varias veces que ha entrado este Mauricio. Yo aquí, el asunto es que estoy medio dormido, estoy algo, y en vez de tomar el correcto, que es este último, tomo a lo mejor uno anterior de algún otro acceso anterior que tuvo el paciente, ¿sí? Y yo le puedo venir y cambiar el dato o actualizar la información, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de esto? Que voy a estar actualizando un dato de un paciente que no era el correcto, que no era el que quería cambiar. Entonces tengo un poquito más de riesgo, de margen, cuando yo lo hago por la consulta, ¿sí? Además, me doy cuenta de que agregamos ya una nueva variante. Cuando yo consulto el ingreso de pacientes, no sé si alguien se habrá dado cuenta que agregamos en el encabezado el que puedas tener ahí la fecha de salida del paciente cuando le dimos el pase de salida. ¿De acuerdo? ¿Lo están viendo? Aquí está la fecha de salida. Esto es algo también de lo que se incorporó recientemente. Entonces, ¿cómo haríamos para mejor interactuar con los datos del paciente? Pues la manera correcta, desde un punto de vista de su servidor, es desde la consulta de ocupación actual. En la consulta de ocupación actual están mis pacientes que están activos ahorita en el hospital. Y entonces yo puedo alinearlos por nombre. Cada que yo le hago un clic en alguna de las columnas, se organiza o se ordena por la columna en la que le estoy haciendo el clic. ¿De acuerdo? De mayor a menor o de menor a mayor. Entonces yo pudiera irme aquí y tomar a Orozco Aceves Mauricio y automáticamente desde aquí o irme al ingreso y actualizo sus datos. Y ahí no tengo margen de error. Estoy modificando el ingreso, que es el que le pertenece a este momento. ¿De acuerdo? El ingreso que tiene mi paciente ahorita cuando está activo. ¿Va? De igual manera, si me acostumbro, desde la consulta de ocupación actual, a veces es más fácil decir, yo estoy en el área de admisión y yo tengo que cargarle la habitación, pues es más fácil irme directamente desde aquí. Vieron que además mi pantalla se refrescó. Esta pantalla, vieron que se refrescó o que se volvió a pintar. Ese es otro dato también que la jefatura de admisión puede solicitarnos. Puede ampliarse el tiempo en que tarda en que se refresque o reducirse, o puede hacerse a petición. ¿Ven este botón que dice refrescar? Este botón lo que hace es que, si yo le pico en ese momento, se refresca la información y me la actualiza. ¿Va? Entonces, eso es algo que ustedes pueden pedir. Yo estoy aquí con Mauricio y si yo necesito hacerle un cargo, me puede ir directamente a cargos
y me ahorré algo de tiempo, ¿no? Desde aquí ya está el moradito, ¿va? Ya puedo tener el centro de costo, a lo mejor estoy bueno, en central de enfermeras y desde ahí cargarle la habitación, ¿no? Entonces cargo una habitación regular y ya le cargué la habitación. Pero desde la propia consulta de ocupación actual, ¿sí? Me estoy yendo al cargo y ya no tuve que volver a ir a buscar al paciente ni seleccionar su folio ni nada de eso. Entonces reduzco enormemente la posibilidad de riesgo. O puedo tener una vez más a Mauricio y desde aquí irme a un vale y automáticamente ya me sale prellenado el vale, ir a solicitar un vale de lo que yo, con los datos que yo necesite, ¿no? ¿Les parece? Esto me debe de agilizar. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que esta ventana, la de consulta de ocupación actual, me ayuda mucho a prevenir errores y me agiliza un poco el uso o el trabajo, ¿no? Algunos hospitales trabajan la orden de trabajo. La orden de trabajo, quienes ya conocen o quienes lo utilizan, es cuando queremos solicitar laboratoriales o estudios de imagen y que el sistema genere una orden impresa para las áreas de laboratorio de imagen sin necesidad de tener que hacer un papelito escrito, ¿no? ¿Sí? Entonces hago la orden de trabajo y además se hace el cargo y genera el formatito impreso hacia las áreas. ¿Va? ¿Qué otras cosas puedo hacer desde la ocupación actual? Desde aquí puedo irme y hacerle su pase de salida, ¿no? ¿Va? O imprimir mis ocupaciones y demás. El chiste es que se necesita que ustedes sepan cómo funciona esta ocupación actual. Yo les aseguro que más de alguno ni siquiera sabía ahorita que si le hago un clic en el encabezado de cada columna, se ordena por orden alfabético. ¿Sí? Les doy aparte una novedad el día de hoy. A partir del día de hoy, en el nuevo ejecutable, ustedes van a tener una cuarta pestaña en la ocupación actual. La cuarta pestaña se va a llamar saldos y esta pestaña va a tener la particularidad de que cuando estén en la ocupación actual, ustedes le van a poder picar a esta pestañita y les va a dar, después de los datos del paciente, les va a dar el monto que llevan cargos y los anticipos que lleva para saber si le tenemos que llamar a nuestro paciente para ver, pues, si le tenemos que pedir más depósito en garantía o no. ¿De acuerdo? Es una primicia. Esto se desarrolló así como se los digo el día de ayer, que estuviera ahí. Les habíamos agregado ya una opción dentro de las actualizaciones, que es un reporte que se llama Ocupación Actual Saldos, que lo publiqué en las actualizaciones, pero que, pues, como casi muchas de las otras cosas, no hubo mucho eco, la gente no preguntó sobre de ello, ¿no? Pero es una buena manera de que ustedes puedan estar checando cómo van las cuentas al momento y cuánto falta de saldo para ello, ¿no? Bien, entonces, son algunas de las funciones. Otra función que casi no utilizamos es la disponibilidad. Si yo le pico a la pestaña de disponibilidad, yo aquí en esta pestaña puedo ver las habitaciones que tengo disponibles, ¿sí? Y además puede ver una alerta como esta opción naranjita, donde hay una prealta de enfermería que me avisa a qué horas voy a tener disponible tal habitación, ¿sí? Y entonces yo poder checar si puedo asignarla para un doctor. Y ahorita veo y las tengo todas ocupadas, pero puedo ver que un doctor va a desocupar o un paciente va a desocupar la habitación en un par de horas y avisarle a mi médico que sí voy a tener una habitación disponible en un par de horas. Como la mayoría de los hospitales, la tercer pestaña es la pestaña que dejamos para la consulta externa. La mayoría de nuestros hospitales no manejan un área de consulta externa, ¿sí? En algunos les hemos hecho alguna adecuación especial o alguna mecánica especial ahí. Bueno, eso seguirá funcionando como tal, con las adecuaciones que cada hospital tiene, sin mayor problema, ¿no? Pero nada más les avisamos de la cuarta función. Entonces, ¿cuál es la razón o la parte más importante de todo esto que platicamos? Pues la parte más importante es esta, chicos,
quiero que haya este entendimiento y con esto vamos a cerrar nuestro webinar del día de hoy. Voy a poner, por ejemplo, indicadores que salen de certificación que el sistema puede tener. Voy a poner, por ejemplo, indicadores de enero a febrero, de enero a octubre, ¿no? Y entonces el sistema me hace el cálculo de los indicadores y me los presenta. Perdón, aquí le dejé de 2025 y va a estar un poco difícil, ¿verdad? Que de 2025 a 2025. Ya puse de 2024 a 2024. Y entonces yo puedo tener ahí salas de operación, camas sensibles, ingresos, egresos, ocupación, urgencias, etcétera. ¿De dónde creen que sale toda la información, chicos? ¿Cómo el sistema sabe cuántos ingresos hospitalarios tengo? Pues de la pantalla de ingresos que ustedes hicieron, ¿no? Y lo tuvieron que haber dicho que el paciente era hospitalizado a corta estancia para saber que era un ingreso hospitalario. ¿Cómo sabe el sistema cuántos ingresos ambulatorios hubo? Pues porque el paciente tuvo que haber estado clasificado como ambulatorio, ¿no? ¿Cuánto sabe el sistema cuántos ingresos de urgencias tuvieron? Pues porque el sistema tuvo que haber puesto en la pantalla de ingresos que el paciente era de urgencias, ¿no? ¿Va? ¿Cuántos días pacientes puedo calcular? Pues porque le hicimos su ingreso con la fecha correcta y le dimos su pase de salida con la fecha correcta. ¿Cómo sabemos si mi paciente estaba en la ocupación de adultos, en la ocupación de terapia intensiva adultos? ¿O cómo sabemos si estaba en la neonatal? ¿Sí? ¿Cómo sabemos el promedio diario de cirugías? Porque está programado y porque lo tenemos puesto en nuestras cirugías. ¿Qué quiero llegar con esto? Que para que el sistema me dé la estadística correcta de la mayoría de puntos que tenemos aquí, muchos o la gran mayoría de ellos se basan ¿de dónde? Se basan de mi pantalla de ingreso de pacientes. Aquí es donde tengo el tipo de hospitalización, aquí es donde tengo cuándo ingresó y cuándo salió, aquí tengo el sexo del paciente, aquí tengo la edad del paciente, aquí tengo los diagnósticos, la cirugía, el procedimiento, si es particular, si es de aseguradora, si es un doctor, en qué habitación, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de estar insistiendo en que el área de admisión, a veces ingresamos nuestro paciente, nos preocupa meter los datos mínimos posibles, imprimir su documento y que se pase y ya, me despreocupo, ¿de acuerdo? Pero no nos damos cuenta del efecto que generamos en las otras áreas. Si esta información no está correcta, todas mis estadísticas van a salir patas para arriba. Y por eso necesitamos que esto esté de la mejor manera alimentado. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita me gustaría, si ustedes no opinan lo contrario, pues que nos digan qué otra información les gustaría saber o tener. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de compartir pantalla tantito para pasar. ¿Dónde entramos para sacar los indicadores de gestión? Ah, muy bien. Esos en el menú de gestión y esos indicadores de gestión en cada hospital los personalizamos. Teníamos 23 indicadores de gestión originalmente y hace un año aumentamos a 36, 37. Los adecuamos según el hospital. ¿Por qué digo que los adecuamos? No todos los hospitales tienen áreas de terapia, no todos los hospitales tienen diferentes salas de quirófano o bueno, diferentes quirófanos con sus diferentes salas, no todos los hospitales tienen todos los servicios. Entonces tenemos que adecuarlos para configurar conforme al hospital, ¿no? Y las camas sensibles, no sensibles y otro tipo de datos. Entonces, sin ningún problema, haremos otro webinar en específico para trabajar indicadores. Pero lo que sí es muy claro, y les digo, los hospitales que ya trabajan los indicadores, todos los días 5 de cada mes se generan estos indicadores y los podemos estar analizando. Pero vuelvo a repetir, los indicadores de dónde salen, de la información que ustedes registran en el 80-90%
en el área de la admisión, en el ingreso del paciente. Entonces, que esta información esté correcta es de vital importancia, ¿no? Perdonen, ¿alguna pregunta por ahí? Ahora este grupo ha sido un grupo muy calladito, ¿eh? No han hecho preguntas. Espero que todos hayan comprendido bien el porqué de alguno de los campos o el porqué de alguna cosa, o al menos se cuestionen o se lleven de tarea preguntar con sus jefes de área, preguntar en calidad o en otras áreas, si vale la pena o no empezar a manejar algunos tipos de indicadores o algún tipo de control. ¿De acuerdo? Entonces, pues bien, si no tenemos más preguntas, este, pues daríamos por terminado nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, muy buena asistencia. Y como lo hemos estado indicando, voy a dejar de grabar ahorita para decir algunos datos.